El presente trabajo de investigación realiza un estudio del comportamiento de la línea de transmisión Tintaya-Socabaya en 220 kV frente a una descarga atmosférica directa, con la finalidad de determinar la magnitud y formas de onda que soportan la línea de transmisión y sus componentes. Se utilizó como herramienta de trabajo el programa ATP-Drown. Con la ayuda de esta herramienta computacional se pretende analizar la respuesta de la línea de transmisión frente a una descarga atmosférica, así como el comportamiento del descargador ante esta falla. El modelamiento será aplicado a la línea de transmisión Tintaya-Socabaya debido a que ésta presenta un alto índice de descargas atmosféricas por su ubicación geográfica. Las descargas atmosféricas producen sobretensiones transitorias de frente rápido, de gran magnitud y corta duración en los sistemas eléctricos de transmisión, las que pueden afectar la normal operación de los sistemas eléctricos y la integridad de los equipos eléctricos que éstas conforman. Las descargas atmosféricas son responsables de las sobretensiones más importantes a las que está expuesto el sistema eléctrico de alta tensión, pudiendo causar daños irreparables tanto en transformadores de potencia, reactores e interruptores, e incluso los otros elementos de la subestación eléctrica. Esto traería como consecuencia la pérdida de cientos de MVA, así como el dinero en coste de reparación de los equipos, por lo que dichas sobretensiones deben estar contrarrestadas utilizando niveles adecuados de aislamiento eléctrico y dispositivos de protección conocidos como los pararrayos. Justificación. Las descargas atmosféricas que se generan a lo largo de las líneas de transmisión de un sistema eléctrico pueden incidir de forma aleatoria sobre los conductores, provocando flameo del aislamiento, sobre el cable de guarda o la propia estructura, provocando el fenómeno de flameo inverso. Sin embargo, también existe la probabilidad de falla por tensiones inducidas, es decir, descargas incidentes cerca de la línea, provocando flameo del aislamiento por sobretensión inducida en los conductores. Un método eficaz para reducir las interrupciones relacionadas con los rayos de las líneas de transmisión es la aplicación estratégica de pararrayos. Su empleo permite reducir la probabilidad de falla por los fenómenos descritos anteriormente. Es por ello que se analizará el funcionamiento de un descargador tipo pararrayos en la línea de transmisión Tintaya-Socabaya 220 kV utilizando el programa ATP-Drown. Delimitación de la investigación. La siguiente investigación está limitada por: se modela un pararrayos solo del tipo de óxido de zinc, ya que este es actualmente el más utilizado. La clase de descarga del descargador no será variable, manteniéndose solamente a clase 4. Para la onda de impulso tipo rayo se utilizó la norma IEC 71, por tanto no se podrá comparar resultados utilizando una forma de onda especificada por otra norma. Objetivos generales y específicos. El objetivo general es simular la operación de los descargadores en paralelo con las cadenas de aisladores en la línea de transmisión Tintaya-Socabaya 220 kV con la finalidad de reducir las salidas forzadas de la línea por descargas atmosféricas. Objetivos específicos: determinar los modelos equivalentes en ATP-Drown del pararrayos, la cadena de aisladores, la torre y la onda de rayo. Estudiar las sobretensiones transitorias en líneas de transmisión que resultan de caídas de rayos. Ver la efectividad del uso de un pararrayos en una línea de transmisión. Estudiar diferentes casos en los que se producen descargas atmosféricas en una línea de transmisión. Ya, acabé. Modelación de los componentes en el ATP-Drown. Modelo equivalente del rayo. Hemos utilizado una fuente tipo Heitner 15. Datos de entrada para el modelo de tipo Heitner. Estos son los datos que hemos utilizado y este es el circuito equivalente del rayo. Hemos utilizado la fuente de corriente tipo Heitner y una resistencia en serie. Para medir y observar la forma de onda tenemos un medidor de corriente. Esta es la forma de onda del rayo que obtenemos dependiendo de los valores que le hemos dado anteriormente. Modelo equivalente de la torre de transmisión. Las ecuaciones para el cálculo de las impedancias son el Z cono y el Z de cilindro, donde H representa la altura y R representa el radio.
El circuito equivalente de la torre de transmisión que tenemos aquí es el siguiente, donde tenemos cada uno de sus partes y tenemos que simularlas para así completar la torre. Tenemos el dato número 1 para la estructura 1, que es un Z equivalente de 153.23, una velocidad que observa ahí, una altura de 33.8 y una inductancia G igual a 0. Modelo equivalente de la cadena de aisladores. El modelo a utilizar es el siguiente. Respuesta del aislamiento. Tenemos esta ecuación que deberá ser implementada en nuestro aislador y el circuito equivalente de nuestro aislador es el siguiente. Esta es la forma de onda al correr el programa en ATPedrao. Modelo equivalente del pararrayo. El modelo a utilizar es el simplificado de Vicenti y Giantenoy. Estos son los datos de nuestros pararrayos. El circuito equivalente del pararrayo es el siguiente, donde los datos principales son una resistencia y dos inductancias. Inductancia L sub 0 está dada por 0.01 del valor nominal que tenemos de 1.92 microhenrios y la inductancia L sub 1 de 0.03 del valor nominal que es de 5.76 microhenrios y una R de 1 megaohmio. Estos son los datos para poder graficar nuestra forma de onda o nuestra curva característica del pararrayos. Las características de la línea de transmisión a analizar. Necesitamos solo dos. El modelo equivalente en los extremos, que es dada por el Dick Silent, y tenemos el modelo pi de la línea de transmisión, que se ha dado con todos los datos de la línea que hemos obtenido para nuestro cálculo. Y este es el último modelo de la línea que se puede observar en el ATPedrao. Tres minutos. Determinación de la metodología a aplicar. La metodología que se propone en el presente trabajo implica el modelado de los diferentes componentes y equipos eléctricos de la línea de transmisión en el programa ATPedrao. Esto nos permitirá analizar los diferentes casos de estudios que comprenden un análisis de sobretensiones transitorias debido a descargas atmosféricas en cualquier sistema eléctrico. Los casos que se van a analizar son dos. El primer caso es cuando la descarga del rayo ocurre en la torre de transmisión y el segundo caso es cuando la descarga ocurre en el conductor de fase. Algunas consideraciones a tener en cuenta es que en cada uno de estos casos se varía la resistencia del pie de torre a 3.3 ohmios, que es el valor usual, y 33.3 ohmios, que representa una puesta a tierra deficiente. El valor pico de onda del rayo será variable para cada caso, tomando valores de 10, 25, 50 hasta 100 kiloamperios. En cada caso se observará el efecto que tiene el uso y la ausencia de pararrayos en la línea de transmisión. Simulación y análisis de resultados. Para esto nos vamos a ir al programa de ATPedrao, en donde tenemos implementado nuestro sistema y nuestra línea que va desde la subestación de Socabaya hasta la subestación de Tintaya, con los diferentes componentes que ya hemos estudiado. Ahora, una vez que se han seleccionado los diferentes modelos para los diferentes elementos involucrados en la descarga atmosférica, es necesario armar el sistema a ser simulado, como es el que vemos en la imagen. Ahora, cuando una descarga atmosférica alcanza una torre de transmisión, la onda de corriente provocada por el rayo viaja hacia los lados de la línea produciendo sobrevoltajes. También en los vanos y torres más próximas. El disturbio no afecta a toda la línea, pues a medida que avanza va disminuyendo su efecto hasta desaparecer, por lo que considerar un número de 4 vanos a cada lado de la torre resulta suficiente. Es por eso que en esta gráfica vemos a la torre principal donde va a ocurrir la descarga atmosférica y vemos algunas torres adyacentes a él. Vamos a realizar el primer caso de estudio. El primer caso de estudio es cuando la descarga ocurre en la torre de transmisión. Para esto vamos a colocar nuestra descarga en la torre de transmisión y vamos a darle un valor
de 10 kiloamperios. Y vamos a ver los resultados que nos da. Lo primero que se va a analizar es el voltaje justo donde incide la onda de rayo, que viene a ser este voltaje. Vamos a mostrarlo de mejor forma y vemos que la onda de tensión provocada justo en ese punto tiene esta siguiente forma. La magnitud de esta onda va a depender mucho de las características de impedancia de la línea de transmisión y también de la puesta a tierra. En este caso estamos trabajando con una puesta a tierra de 3.3 ohmios. Lo segundo que tenemos que analizar es los voltajes que se van a provocar en las torres vecinas. Por tanto, vamos a colocar una prueba de voltaje en esta torre de aquí y vamos a graficarlo. En la torre principal se tiene esta sobretensión y en la tercera torre, que está adyacente a él, vemos que hay una atenuación. La sobretensión se ha reducido. Ahora, vamos a analizar también cuál es el efecto que tiene esta descarga atmosférica en cada una de las fases. Para esto vamos a graficar el nivel de tensión para la fase A, para la fase B y para la fase C. Vemos que en condiciones normales estas tensiones deberían ser lineales, pero debido a que ocurre la descarga atmosférica, estas tienen una sobretensión, pero como la sobretensión solo dura un instante, la sobretensión máxima se va a dar a los pocos microsegundos y esto se va a atenuar con el tiempo. Ahora, también vamos a analizar la tensión que soporta el aislador en cada una de las fases. Esto se hace para observar si este voltaje está por debajo del nivel de tensión máxima que soporta la cadena de aisladores. Para esto utilizamos un medidor de voltaje que va a restar el nivel de tensión a los lados del aislador. Si graficamos estos niveles de tensión, vemos que tienen estos valores. Vemos que la variación es bastante pequeña y está en el orden de los kiloamperios, de aproximadamente ciento y tantos kiloamperios, lo que hace que el aislador trabaje normalmente y no se produzca ninguna falla en el aislador. Ahora, si es que el nivel de tensión producido en la torre es bastante alta, puede provocar que los aisladores entren en cortocircuito y ocurra el fenómeno conocido como backflashover. Esto sucede si el voltaje entre la cruceta y el conductor de fase supera el nivel de aislamiento de la cadena de aisladores. Para observar este fenómeno tenemos que aumentar el nivel de amperaje del rayo. Se ha visto que por pruebas aproximadamente 300 kiloamperios. Vamos a observar cuál es el nivel de tensión en la cadena de aisladores. Vemos que esta tensión va variando y llega en un momento en el que el nivel de tensión en la fase C tiende a cero. Esto nos da a entender que el aislador ha entrado en cortocircuito y por tanto ha ocurrido el fenómeno de backflashover. Bien, ahora vamos a analizar el segundo caso, que es lo que sucede cuando se produce una descarga en el conductor de fase. La fase a estudiar va a ser la fase C. Vamos a ver qué es lo que sucede si es que el rayo incide en la fase C. Ahora, las descargas que llevan corrientes de baja intensidad pueden provocar fallas en el apantallamiento e impactar en el conductor de fase. Si es que simulamos que la descarga ocurre en la fase C, vamos a ver cuáles son las formas de onda de las sobretensiones generadas. Vamos a simular y vamos a ver primero las tensiones de línea. Aquí está. Vamos a las tensiones generadas, las tensiones de línea son las siguientes. Las podemos ver en este gráfico. Vemos que las sobretensiones son mucho mayores que las que se han producido anteriormente cuando la descarga ocurre en la torre de transmisión. Ahora, esto ocurre cuando se tiene un nivel de corriente de 300 kiloamperios, pero para estudios lo vamos a obtener
10 kiloamperios. Vamos a simular nuevamente. Y vamos a ver qué es lo que sucede a 10 kiloamperios. Vamos a graficar nuevamente y vamos a ver lo que ha sucedido. Como la falla ha ocurrido en la fase C, vemos que el nivel de tensión representado aquí por la onda de color azul tiene valores de sobretensión mucho mayores que las otras fases. Y llega un punto en el que aproximadamente a 10 microsegundos empieza a reducirse. Esto nos quiere decir más o menos que está ocurriendo una falla en la cadena de aisladores. Este fenómeno lo podemos observar si aumentamos un poquito la tensión de la corriente del rayo, si es, por ejemplo, a 15 kiloamperios. Vamos a medir nuevamente. Esos son los niveles de tensión de los circuitos, pero si medimos el nivel de tensión que está soportando la cadena de aisladores, vemos que aproximadamente a los 5 microsegundos la tensión soportada por el aislador de la fase C tiende a cero. Esto ¿qué nos dice? Que la cadena de aisladores está trabajando en cortocircuito y ha ocurrido el fenómeno que se conoce como flameo inverso. Es decir, que el aislador ha perdido sus características eléctricas y ha empezado a conducir, lo que provoca que esto de aquí se comporte como un cortocircuito y vemos que el nivel de tensión es igual a cero. Ahora, esto es analizando si es que tenemos solo una cadena de aisladores y no tenemos un pararrayos, pero si es que nosotros colocamos un pararrayos, en este caso el pararrayos se tiene que colocar en paralelo y vamos a ver cuál es el resultado si colocamos un pararrayos. Volvemos a medir las tensiones en el aislador. Vemos aquí. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Vemos que el nivel de tensión en la fase C empieza a aumentar drásticamente y llega a un punto en el que más o menos se estabiliza. Esto debido a que cuando ocurre una sobretensión máxima que hace que el pararrayos empiece a funcionar, toda la corriente va a pasar por el pararrayos hasta llegar a tierra, y aquí en los bornes del aislador solo va a estar el voltaje residual del pararrayos. El pararrayos tiene un voltaje residual de aproximadamente 400 kilovoltios y vemos que el nivel de tensión a la cual se estabiliza en la cadena de aisladores es a 400 kilovoltios, que viene a ser el voltaje residual del pararrayos. Muy bien. Podemos analizar esta línea que aproximadamente tiene 3.3 ohmios en lo que es la resistencia de pie de torre, y también podemos analizar qué es lo que pasaría si es que cambiamos esa resistencia aproximadamente a 33.3 ohmios. Vamos a simular el primer caso. El primer caso es cuando ocurre la falla en la torre de transmisión. Esperamos a que simule y vamos a graficar el voltaje en la torre. Si nos fijamos en los niveles de voltaje que habíamos obtenido cuando teníamos 3.3 ohmios, con esta tensión vemos que los valores aumentan. Los valores van a aumentar y esto nos da a entender que el nivel de voltaje que se produce en la torre depende de las características de la torre y de la resistencia de puesta a tierra. Podemos seguir analizando qué es lo que sucedería en cada una de las fases y qué es lo que sucedería también si es que colocamos o no los pararrayos. Y las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. 1. Si la descarga impacta en el cable de guarda o en la torre de transmisión, el efecto provocado por la onda viajera desaparece al cabo de algunos vanos, debido a que las reflexiones producidas en las crucetas de la torre y la resistencia de pie de torre contribuyen a la atenuación de la onda.
Para observar el fenómeno de back flashover y el flameo inverso en la torre se debe desconectar el pararrayos. El pararrayos resulta fundamental en la protección de una línea de transmisión ante descargas atmosféricas. El valor máximo o pico de sobrevoltaje provocado por una descarga en el cable de guarda o en la torre es determinado por las reflexiones en la torre de impacto, lo que tiene en cuenta las crucetas y las resistencias de pie de torre. La magnitud de corriente del rayo es el parámetro de mayor influencia en el valor máximo de los sobrevoltajes producidos por descargas atmosféricas. La resistencia de puesta a tierra influye en la magnitud del voltaje de sobretensión producido en el tope de la torre. Si se disminuye este valor, la sobretensión no será de gran magnitud.